¿Cuántas veces uno toma las responsabilidades o lo que debe hacer en la vida para hacer algo? Pero no, esa puede ser la visión humana, pero no la visión del cielo. Qué diferente que es cuando nosotros estamos viendo lo que el cielo reclama basado en nuestras decisiones personales. Entonces, que habíamos visto cómo Dios declara: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el regalo de Dios no merecido. ¿Y cómo esforzarse en la gracia? Y entonces aquí en el capítulo 2 habíamos visto cómo la palabra de Dios habla: el esfuerzo en la gracia tiene que ser en tres aspectos: como un soldado, como un atleta, como un labrador. Y el esfuerzo en la gracia tiene que ser hasta el final, porque veíamos en la iglesia como en el capítulo 4, cuando termina 2 Timoteo, Pablo va a decir: yo me esforcé en la gracia y cumplí como soldado, por eso doy por terminado y he peleado la buena batalla. Yo como labrador, como atleta, me esforcé en la gracia de Dios y terminé bien como atleta porque he corrido como corresponde. Y como labrador me esforcé en la gracia y concluí en mi función como labrador, porque como labrador he guardado la fe. Y cómo Pablo estaba mostrando esto a Timoteo. Y en cierta forma Timoteo, en esta carta de 2 Timoteo, se está graduando. Porque durante mucho tiempo fue el alumno de Pablo, estuvo al lado de Pablo. Pablo les daba indicaciones en estudio, vida y ministerio. En el Instituto Bíblico de Palabra de Vida que dirigía Pablo, tenía las tres áreas: estudio, vida y ministerio. Tanto es así que en todas las áreas de la vida se tomó decisiones. ¿Se acuerdan que tenía 2 alumnos especiales, Timoteo y Tito? Entonces a uno dijo: bueno, vos te vas a circuncidar, vos no. O sea, él dirigió la vida de sus discípulos en las 3 responsabilidades que todo creyente debe tener. Porque no hay un creyente que no debe estudiar la palabra, no hay un creyente que no debe tener una vida cristiana, no hay un creyente que no debe servir a otros. Los 3 aspectos de estudio, vida y ministerio es un continuismo en toda la vida. Y Pablo de esa manera actúa. Pero Pablo acá está dándole la graduación a Timoteo, porque le va a decir en el capítulo 4: yo ya terminé. Ahora vos sos vos. Ahora quedás vos a cargo. Ya nadie te va a decir lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Ahora el Señor dispuso que yo esté en el lugar que soñé estar toda la vida. Yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, por lo cual Dios me dará la corona de justicia. Entonces, Pablo le va a dar a Timoteo algunas instrucciones de cosas que debe recordar. La memoria es una dádiva de Dios muy, muy bendita. Y aquí en el capítulo 2, en los próximos versículos, nos va a dar ciertas memorias que Timoteo tiene que tener. Y vamos a leer en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículos 8 en adelante. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta:
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí entonces Pablo les va a dar en estos versículos que debe recordar a Cristo en 3 aspectos. En primer lugar, no te olvides de ninguna manera. Recordá siempre que Él es Rey. Va a decir en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Colocá a Cristo en el trono. No podés vivir una vida cristiana como corresponde si no colocás en primer lugar en tu vida a Cristo sobre el trono. ¿Cuántos hay que colocan iglesias, denominaciones, grupos, institutos bíblicos, muchas cosas en trono? Y no la única persona que merece estar en el trono de nuestras vidas. Coloca a Cristo. No te olvides que Cristo es Rey. No te olvides. Y yo creo que uno de los actuares del enemigo en la actualidad te pone el concepto de un Cristo pequeño y no el concepto de estar frente a un Rey. Estar frente a un Rey. Ante la presencia del Rey nadie podía tener la mirada en alto, sino tenía que bajar, inclinar la cabeza por el concepto de la humillación de sentirme presente ante un Rey. Y Pablo le va a decir a Timoteo, vos vas a quedar en la vida cristiana, vos vas a tener el deber de seguir sirviendo a Dios. No te olvides que Él es Rey. No te olvides que Él es Rey. Y vamos a ver algunos versículos en cuanto a este concepto de recordar que Cristo es Rey. Y vamos a ver, por ejemplo, en la carta de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Pablo le va a decir en la primera carta a Timoteo lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le va a decir a Timoteo, al único, al Rey de los siglos, al inmortal, al eterno, aquel que merece la gloria y la honra, a esa persona recordá. Mis queridos, vos no estás acompañado por cualquier persona. Vos estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Colocá por el amor de Dios a Cristo en el trono. Porque si Cristo no está en el trono, es evidente que alguna otra cosa está en el trono. Alguna otra persona está subida al trono. Quizás vos mismo estás en el trono. ¿Se acuerdan pasajes increíbles en la Escritura? No vamos a tener tiempo para recordarlos todos, pero en el libro de 1 Samuel aparece en el capítulo 2, versículo 29, que estaba Dios hablándole a Elí. Y Elí había cometido un gran pecado. Había honrado más a sus hijos que a Dios. Había colocado en el trono a sus hijos, por lo cual Dios lo sacó del medio. Pero Señor, si son mis hijos, mi querido, el trono de tu vida no se comparte con nadie. No se comparte con nadie. Coloca a Cristo en el trono si quieres ser un hombre temeroso de Dios. La única forma de crecer en el temor de Dios es que cada día de nuestra vida reconozcamos que hay un trono y en ese trono está la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdate
Acuérdate, le va a decir Pablo, de Cristo del linaje de David. Miren otros versículos interesantes. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Va a llegar el momento en la eternidad que va a ser colocado en otro trono. Pero también en la Biblia habla de un trono interesante. Fíjense en el Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Es interesante, entonces la Biblia habla sobre un reino futuro, un trono futuro, pero también nos habla de un reino presente. Nos ha trasladado ahora al reino de su amado Hijo. Quizás en muchas personas está el concepto que en el futuro reinará, que en el futuro tendrá el trono. No, la Biblia habla de que en este momento ya fuimos trasladados al reino del amado Hijo. Coloca a Cristo en el trono si querés tener una vida cristiana abundante. La única forma es que reconozcas como autoridad de tu vida a Cristo mismo. Con Cristo en el trono. Tengo la autoridad perfecta. Tengo las órdenes perfectas. Tengo a Cristo en el lugar que Él se merece. Y quizás Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, yo ya estoy listo para ser sacrificado, yo ya voy a morir. Quizás durante mucho tiempo me admiraste a mí, pero quiero decirte algo, acuérdate del linaje de David, de Cristo. Acordate del Rey. Ay, estos últimos tiempos, donde el trono fue ocupado por conceptos, por ideas, por doctrinas, por títulos y no por una persona. Yo conozco personas que jamás terminan de estudiar ni de recibir los títulos que quieren tener. Y mientras tanto, nunca me escriben una carta compartiéndome las almas que gana para Cristo. Ay, ¿quién tenés en el trono, querido? ¿A quién tenés en el trono? Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, por favor, no te olvides que Cristo está en el trono. Que Cristo está en el trono. En segundo lugar, no solamente recordar que Él es Rey, sino en segundo lugar, recordar que Él es Señor. Recordad que Él es Señor. Y es interesante, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos. Resucitado de los muertos. Vamos a ver el pasaje de Romanos, capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, recordad que Cristo es Rey. Allí está en el trono. Allí está la autoridad suprema. Pero en segundo lugar, no te olvides de ninguna manera que Cristo es Señor. Cuando hablamos del señorío de Cristo, hablamos sobre el principio absoluto de majestad, de realeza, de la persona poseedora de nuestras vidas.
¿Se acuerdan que estudiábamos en la Biblia al principio, cuando yo decidía someter mi vida al señorío de Cristo, iba a las autoridades de la ciudad y colocaban mi oreja en el marco de la ciudad, de la puerta, y con una lesna me agujereaban el oído, y desde ese momento todo el mundo sabía que yo era un siervo de amor de una persona, el siervo de amor. Y aquí le está diciendo, no te olvides de que es del linaje de David, no te olvides que es resucitado de los muertos. Y la Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos para ser Señor de los vivos y de los muertos. El esclavo no tiene elección, tiene sumisión. El esclavo de amor es aquel que cuando se le llena la boca con un sí, Señor, se le llena de dulzura y no de amargura. El esclavo de amor es aquella persona que disfruta ante un Dios que no nos deja librado para que hagamos lo que querramos, sino que nos da las claras órdenes de cómo debe ser nuestra vida cristiana. No te olvides que tenés un Señor, porque el día que te olvides que tenés un Señor como Cristo, es que estás siendo esclavo de otro Señor. No te olvides que Él es Rey, no te olvides que Él es Señor. Fíjense en qué interesante en cuanto a este principio. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 dice: la cual a sus tiempos mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo también le va a decir a Timoteo, aquel Señor que vive en la luz, aquel Señor que está en la santidad. No te olvides que tenés un Señor. ¿Se acuerdan que muchas veces en las predicaciones, en fogones, o también dentro del Instituto Bíblico hablábamos que en la salvación Dios da y yo recibo? En el señorío yo doy y Él recibe. Un día decidiste entregar tu vida al Señor Jesucristo. Recordá, sos posesión de Él. Él es el poseedor de tu vida. Él es el poseedor. No te olvides que tenés un Señor. No te olvides. ¡Ay, qué terrible!, ¿no? ¡Qué bendito! ¡Qué hermoso! Porque fíjate la descripción del Señor de señores que aparece en 1 Timoteo. Las grandezas de ese Señor. La luz de este Señor, la brillantez de este Señor. No te olvides que tenés el Señor. Y Pablo le va a marcar a Timoteo: Timoteo, recordá quién es tu Rey. En segundo lugar, recordá quién es tu Señor. En tercer lugar, le va a decir: recordá quién es tu juez. Porque en los próximos versículos habla sobre cómo pagará. Cómo pagará. Y si ustedes se fijan en esa palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos guiará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar a sí mismo. El principio absoluto es que, recordá, tenés un juez. En el capítulo 4 va a decir: por lo cual me dará la corona el juez justo. También a Timoteo le va a decir, al principio del capítulo 4, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo le va a decir a Timoteo: no te olvides, existe el tribunal de Cristo, querido. No te olvides, existe un juez. Y ese juez es Cristo.
Yo creo que muchas veces nosotros los creyentes en Cristo caemos en la blandura de una vida cristiana de asistencias a lugares de pobrezas espirituales, porque no nos damos cuenta que tenemos un rey, tenemos un Señor, tenemos un juez. Tenemos un juez. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, Él premiará, Él dará, Él es el juez justo, Él es el juez justo. Y es muy interesante cómo en todo momento aparece este principio en la Escritura y podríamos ir de etapa a etapa en cuanto a esto. El principio, Timoteo, no te olvides, tenés un juicio delante tuyo. Obviamente no se refiere al juicio del pecado, pero sí se refiere al tribunal de Cristo. Aquella bendita oportunidad en que el Señor te va a poner las coronas y vos le vas a decir, Señor, acá estoy. Y de rodillas se la vas a dar diciendo, lo hice por amor, Señor. Son tuyas. Son tuyas. No te olvides. Jamás. Él es juez. Pero que muchos hombres y mujeres tienen mucho más temor del juicio de un humano que de un juicio de Cristo, del tribunal de Cristo. Le tienen terror a hombres y se olvida que se van a tener que enfrentar con aquel de todo resplandor, de toda justicia, al juez de jueces. ¡Ay, Señor! ¿Cómo sacarme de delante mío el principio del juicio? No te lo saques. Viví pendiente del tribunal de Cristo. Viví pendiente. Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, te estás por graduar. Estás por terminar. Vas a quedar solo. Vas a quedar solo. Yo ya me voy. Yo ya me voy. ¿Qué debes hacer, Timoteo? En primer lugar, viví como súbditos del mejor rey. Coloqué a Cristo en el trono y vas a poder vivir con respeto delante de Dios. Y Dios nos dio el libro de las órdenes del reino. Pero no solamente esto, no te olvides que Él es rey. También no te olvides que Él es Señor. Porque para eso resucitó de entre los muertos, para ser Señor. Y quédate tranquilo, Timoteo. Porque Él te dejó el libro de las órdenes para que puedas ser un buen siervo. No te olvides, Timoteo. Acá tenés las órdenes de un rey a un súbdito, de un amo al siervo. Timoteo, no te olvides, Él es juez. Y como Él es juez, te dio el libro para que sepas cómo va a ser el juicio y qué se va a juzgar. Todo tenemos. Tiene una Biblia en la mano. Mi querido, es la voz de un rey. Es la voz de un Señor. Es la voz de un juez. Pero vamos a cambiarlo. Es la voz del único rey. Lo que tenés son los deseos del único Señor. Son las palabras del único juez. No te olvides, Timoteo, de Jesucristo. No te olvides de Jesucristo. Los años de la vida pasan terriblemente rápido. Terriblemente rápido. Y nos acercamos al día aquel en que cara a cara le veremos al Rey, Señor y Juez. Pero recordad que la Biblia no dice que esto va a ser algo futuro, que después tendré un Rey.
después tendré un Señor, después tendré un juez. La Biblia habla que Cristo es eso hoy. Hoy. Elí subió a sus hijos al trono y se quedó sin nada, porque hasta perdió los hijos. ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Quién está? Pone las cosas en su lugar. Pone las cosas en su lugar. Porque una cosa es absoluta. La eternidad es mucho más grande que la temporalidad. Mucho más grande. Por eso, supongo que Pablo quería despedirse con las mejores palabras cuando él se iba y cuando Timoteo se graduaba. Y les dijo a Timoteo cómo tienen que ser las memorias correctas. ¿Qué debes recordar? ¿Cómo debes vivir? Recordá que tenés un rey. Recordá que tenés un Señor. Recordá que tenés un juez. Con 2 Timoteo se bajó la persiana. Nada más sabemos por el momento. Pero gracias a Dios que nos desafía a estos principios para ser un creyente exitoso, como Pablo, que terminó como nosotros queremos terminar. Bien, vamos a orar y terminamos. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra santa. Y Señor, el deseo de nadie puede ayudar para otra persona, pero sí el deseo tuyo puede hacer que personas decidan bien. Cuánto querríamos, Señor, que todos tengan a Cristo como Rey, como Señor y como Juez. Pero, Señor, es decisión personal. Que realmente cada uno de ellos, temblando delante de tu grandeza, vivan diciendo: oh, Rey de mi vida, Señor de señores, mi juez, voy a vivir como debo vivir. En el nombre de Jesús. Amén.